Hace unos días un periodista me preguntó que qué pensábamos en el Polo de las últimas decisiones tomadas en La Habana, y le dije que las veíamos como pasos en el sentido positivo, porque se avanzaba hacia llegar a un acuerdo final que nos llevara al punto clave del desaparecimiento de las armas de la ilegalidad, y que quienes hoy están en esa ilegalidad con esas armas se reintegraran a la vida civil. Le dije también que por supuesto que faltaban algunos pasos y que ojalá no se malograran, pero que en resumen veíamos las cosas con un signo positivo. Él me dijo, pero senador, hay personas que tienen muchas glosas, muchas cosas que debatirle a esos acuerdos, y me enumeró una serie de aspectos que se han venido planteando por los contradictores del proceso. Yo le dije que sí, que a mí no me sorprendía que hubiera quienes tuvieran glosas que hacerle al asunto, que me parecía que era natural además que sucediera. Este es un proceso bien difícil, aquí hay heridas profundas, gravísimas, de mucho tiempo, hay razones incluso para desconfiar al final qué es lo que va a terminar sucediendo, y que sin duda las soluciones no son fáciles, y que yo no creo, le decía yo a este periodista, que vayamos a encontrar soluciones, digamos, que podamos llamar como perfectas, con las que absolutamente todo el mundo esté de acuerdo. Y le decía, por ejemplo, en el tema de la verdad, que es un punto clave del asunto, yo creo que va a haber avances en la verdad, pero seguramente podrá aparecer quien diga, hombre, este aspecto sí o este aspecto no, y seguir debatiendo al respecto. En el caso de la reparación a las víctimas, que es uno de los asuntos más sentidos, pues yo creo que va a haber cosas importantes, pero sin duda que también podrá alguien plantear dudas y glosas, porque además estamos hablando de hechos gravísimos. ¿Qué reparación puede, digamos, resolver absolutamente de manera perfecta la situación de alguien que perdió a sus seres queridos, que perdió sus bienes? Allí siempre podrán mantenerse discusiones al respecto. En relación con la justicia, que es un punto clave, pues hay como una especie de consenso nacional sobre que debe aplicarse la fórmula de la llamada justicia transicional, pero como en ninguna parte dice qué es exactamente justicia transicional, ahí sí que hay debates, cantidades de discusiones, y yo entiendo que esas discusiones se presenten, y entonces en resumen uno podría decir, aquí no va a haber soluciones perfectas, tampoco va a haber cambios de fondo de la vida del país. El país va a seguir con sus problemas de desempleo, de pobreza, de crisis agraria, industrial, de salud, educación, entre otras cosas, porque ningún acuerdo que exija de la firma del presidente Santos va a resolver los problemas nacionales, porque hay que decirlo con claridad, él es causa fundamental de los problemas nacionales, y eso no se va a modificar. Pero también le agregué al periodista, a pesar de esas realidades que, repito, las entiendo y soy respetuoso de las muchas opiniones que hay al respecto, también sí tengo una certeza, o tenemos en el Polo una certeza, y es que ese acuerdo nos puede llevar a un asunto de una importancia capital enorme, que es el desaparecimiento de esas armas de la ilegalidad, y que quienes hoy las empuñan se reintegren a la vida civil. Y en ese sentido, que ganemos un punto clave de este asunto, es la no repetición. Es decir, que esas armas desaparecen, se reintegran a la vida civil, reconocen las FARC el monopolio del Estado sobre la fuerza, de una fuerza democrática, pero reconocen ese monopolio, reconocen que en Colombia no podrá haber partidos políticos con brazo armado, y esto va a ser un cambio enorme. Vamos a salir de medio siglo de los horrores de esta violencia, Eso puede suceder, menos muertos, menos sangre, menos viudas, menos huérfanos, pues por supuesto que son cosas que vamos a valorar. Ahora, hay que entender que estos acuerdos se hacen más para el futuro que para el pasado. Esta pesadilla que hemos vivido no fue una pesadilla, fue una realidad. No hay cómo despertarnos y que las cosas no hubieran sucedido, sucedieron. Y entonces hay que enfatizar más en relación con el futuro. Yo suelo decir que a mí me tocó criarme en medio de la violencia liberal conservadora, y eso ya es una especie de tragedia de mi vida. A mis hijos les tocaron las violencias más recientes y no tienen cómo evadirlo, pero yo sí quisiera que quienes están hoy de infantes, mi nieta, para poner un ejemplo, y gente más joven, tuvieran la posibilidad de criarse en un país diferente. Ante esto el periodista me dijo, bueno, pero senador, hay quienes también dicen que es que esa violencia podría resurgir, podría volver a aparecer, y yo pues sobre esto digo, no sé, nadie adivina el futuro y podría suceder
que aparecieran otras formas de violencia o nuevas violencias, ojalá no ocurran, pero también debo decir que la historia de Colombia y la historia de la humanidad es la historia en la cual muchos de estos procesos han terminado bien. O sea, del horror de la violencia liberal conservadora, que fue impresionante, eso lo superó el país. También es cierto que, por ejemplo, de la confrontación con el M-19 hubo un acuerdo y ese fenómeno también se terminó resolviendo. Y esta vez podría pasar una cosa semejante, inclusive por una razón, porque los acuerdos nos están diciendo que van a cubrir no solo a las FARC, sino a todos quienes con ocasión del conflicto violaron de cualquier manera las normas legales del país, actores armados y desarmados. Y está avanzándose, claro, en la idea de que va a haber como una especie de cierre de este asunto, de que las cosas se van a hacer de forma tal que podamos salirnos de una vez por todas de este horror de violencia de tanto tiempo. Entonces, en conclusión, yo creo que cuando el proceso no sea perfecto, sí vamos a lograr cosas bien importantes. ¿Qué vamos a lograr? Como hechos ciertos en la medida en que esas armas de la ilegalidad desaparezcan. El primero es que eso nos va a conducir, bueno, menos sangres, menos viudas, menos huérfanos. Ese es un hecho sin duda positivo. También es probable que en algún momento pueda disminuir el gasto de toda la sociedad en este conflicto estéril que hemos padecido por tanto tiempo. Y una cosa a la que yo le doy muchísimo valor, y el pueblo le da muchísimo valor, y es que en la medida en que esa violencia estéril desaparezca, ese horror de medio siglo que nada bueno le ha dejado a Colombia, en la medida en que eso desaparezca, se van a crear mejores condiciones para que quienes luchamos por la transformación democrática de Colombia mediante mecanismos civiles y civilizados tengamos un ambiente mejor para luchar por la transformación del país. Porque también digamos que el cese de esta violencia no va a ser el fin de las diferencias y las contradicciones. Aquí van a seguir los debates de la vida política. Yo no me voy a volver santista bajo ninguna consideración, estoy seguro que el Polo tampoco. Entonces va a seguir la controversia, pero va a seguir en condiciones por completo diferentes. Entonces, digamos que ojalá este proceso culmine. Tengo sí una preocupación en este momento, y es que no se ha logrado constituir en torno a esto un acuerdo, un acuerdo nacional. Sería lo perfecto. Un acuerdo nacional que permitiera facilitar, digamos, este tiempo que sigue, que tiene que ver con acabar de definir estos acuerdos, y que sobre todo nos permita llegar a un punto que es clave en estos hechos, un desarme de los espíritus. Uso esa frase, ¿no? De forma tal que digamos, esta controversia que es agria y que ha acompañado todo este fenómeno de violencia, pues asuma unas formas diferentes que nos permitan empezar una nueva etapa en la historia de Colombia, que nos lleve por fin a las transformaciones que necesitamos. Entonces hago votos porque lo que falta de acordar en el proceso se acuerde, y hago votos porque ojalá ese acuerdo nacional pueda darse. Eso sería lo mejor que podría sucederle en el 2016, sin duda, a todos los colombianos. Muchas gracias.